Dice así, Isaías capítulo 54: Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. Vamos a orar, hermanos. Le ruego por favor que me acompañe en esta oración que vamos a elevar para pedir la guianza del Señor para la palabra del Señor. Vamos así, niños, niñas, todo mundo tiene que orar, todo mundo tiene que reverenciar al Señor al orar. Así que todos, por favor, vamos a reverenciar y orar. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por esta bendición que has dado, Padre, a nuestras hermanas, porque también nosotros somos parte de ellas. Gracias, Señor del cielo, porque al bendecirlas a ellas, nos bendeciste a nosotros. Al bendecirlas a ellas, bendeciste a nuestros hijos, bendeciste la iglesia, bendeciste, Señor, en toda área, Señor. Muchas gracias, Señor del cielo. Gracias porque es el ser que está cerca de nuestro corazón, la mujer, la esposa, que la tomaste de una costilla, de la costilla del hombre, Señor, para que fuera la ayuda idónea, y fue esa costilla la más cercana al corazón, Señor, y eso habla mucho a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre. Te ruego, añade bendición a tu palabra. En tu nombre atamos todo espíritu perturbador, toda sombra maligna, toda sombra negra que se esté paseando, Señor, la atamos, la mandamos a lugares secos en el nombre de Jesucristo. No tiene parte ni suerte aquí. Aquí solamente está la presencia de Dios, porque su palabra dice, lo dice su palabra, que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Palabra viva y eficaz. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, por favor. Gloria a Dios. Amén. Isaías está hablando de una mujer, de la mujer, y el profeta Isaías está usando, hermanos, una metáfora, una comparación de una mujer dejada con el pueblo de Israel. Y de hecho, al pueblo de Israel, Dios siempre, ¿verdad?, lo miró como una mujer, lo miró de esta manera, como hoy en día la iglesia de Cristo. El Señor, ¿verdad?, mira a su iglesia, nos mira como la novia de Él. Somos la novia del Señor, la novia del Cordero. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la mujer, ¿verdad?, es un vaso frágil, la ayuda idónea, especial, muy especial. Así la iglesia del Señor es muy especial para el Señor. Es la novia del Señor, es su esposa, la que va a ser su futura esposa, pero por la fe ya lo declaramos así. Y para Dios es algo delicado su iglesia, es algo maravilloso, algo hermoso para Él. Es un vaso frágil la iglesia del Señor para Él, y el Señor la cuida, Él la protege. Él se encarga de su iglesia, de sostenerla, de ayudarla. La mujer es un vaso frágil, y venía a la mente, meditando, hermanos, hermanas, quiero compartir un poquito de mi niñez, de mi testimonio, de lo que yo recuerdo. Me venía a la mente cuando yo estaba en casa, me acuerdo de mi madre, y yo me acuerdo que era una mujer abnegada que sufrió y batalló y luchó bastante para sacarnos adelante. Y ella luchó mucho con las enfermedades, batalló mucho con diferentes tipos de enfermedades. Yo recuerdo cuando aproximadamente, yo creo que tendría, no sé exacto, pero yo me acuerdo de esto, quizá tenía unos 2, 3 años. Ella se enfermó de tuberculosis, y usted sabe que la tuberculosis es una enfermedad muy delicada, que es contagiosa. Y
estuvo en el hospital como aproximadamente más de un mes, quizá 2 meses en el hospital, aislada. Solamente podían entrar los doctores y mi padre entraba a verla, pero nosotros no podíamos por la causa de que la enfermedad era delicada y contagiosa. Y me acuerdo que una de mis medias hermanas, porque tengo 3 medios hermanos, 2 mujeres, un varón, porque mi madre fue viuda, hermanos, ella se casó, enviudó y después se casó con mi padre, y ahí salimos otros 3 hijos. Y una de estas de mis medias hermanas me cuidó y mi padre me decía que yo le decía mamá porque ella me cuidaba, me cambiaba los pañales, tuvo cuidado de mí mientras mi madre estaba en el hospital. De lo que único que yo me acuerdo muy claramente era que cuando íbamos al hospital, hermanos, simplemente podíamos verla de lejos. Llegábamos como había como un jardín en medio del hospital, y recuerdo que el hospital era de 3 pisos ahí en Reynosa, y ella estaba en el 3er piso, y cuando nosotros llegábamos allí, nuestro padre entraba a verla y le decía que se acercara a la ventana, y nosotros solamente la mirábamos en el 3er piso y le decíamos así, adiós, así, la saludábamos. Y mi madre también me acuerdo que nos decía así a nosotros, desde allá, de aquel piso, de aquel hospital, nos saludaba y era todo lo que podíamos hacer. No podíamos ir a verla, no podíamos ir a abrazarla. Y era duro, hermanos, era doloroso. Pero bueno, Dios siempre tiene planes grandes, Dios es bueno. Ella luchó bastante. Después recuerdo que en el caminar de los tiempos que pasó esa enfermedad, llegó a la familia problemas en el matrimonio de mis padres, donde estuvieron a punto de separarse, de divorciarse. Fue una experiencia dura para nosotros los hijos, pero me acuerdo que siempre ahí, ¿verdad? La mujer, hermanos, cómo lucha, batalla ahí, ¿verdad? Siempre luchando, batallando, soportando. De muchas maneras la mujer siempre batalla, lucha, pero Dios es bueno y siempre las cuida. Y se pudo superar aquella situación, pero era difícil. Y después fallece mi padre, y recuerdo que en el año 96, 97 aproximadamente, también le cayó cáncer a mi madre en la garganta, y luchó contra la enfermedad del cáncer, y con la ayuda de Dios, hermanos, ella pudo vencer el cáncer y salió adelante de la enfermedad del cáncer. Y hasta que después ella también batalló con la diabetes, luchó mucho con la diabetes, pero fue una de las maneras que Dios permitió que el enemigo trabajara ahí, porque de esa manera también Dios permite también las enfermedades en ocasiones para doblegar a la gente, para que la gente entienda, para que la gente busque al Señor. Y Dios usa, a veces permite, le da permiso al enemigo, como lo hizo con Job, cuando le pide permiso el diablo para tocar a Job, y hasta cierto punto el diablo le da, hace algo con Job, pero por el permiso del Señor. Le dijo, nomás no toques su alma, nomás te doy permiso, vaya hasta cierto punto, pero de ahí ten cuidado, diablo. Porque Dios tiene todo en sus manos. El Señor tiene todo en sus manos, hermanos, y hasta donde Él permita va a pasar. Por eso, si hay algo que debemos temer es al Señor. El diablo, hermanos, yo no te digo que lo menosprecies, tiene su poder, pero si usted teme a Dios, no hay nada más que temer. El diablo lo tiene Jesucristo derrotado. Y si le da permiso de hacerle algo es por alguna manera, de algún propósito Dios quiere hacer algo. Estamos aquí, hermanos, está aquí, iglesia. Y vemos que cuando ella enferma de diabetes, fue una de las enfermedades donde Dios trató con ella. Y ahí Dios empezó a trabajar con ella, perdió sus riñones, se enfermó de los riñones, tuvieron que hacer las diálisis a ella, después ya para finalizar enfermó porque ya sus riñones no trabajaban, tuvieron que amputarle una pierna, pero hasta el último Dios estuvo ahí, ella aceptó al Señor, se entregó al Señor, Dios la salvó, hermanos, y después el Señor la recogió, a Él le plació así. Pero vemos cómo, yo creo que usted quizá tenga una historia también tocante a su madre, tocante también a su niñez, cómo sufrió su mamá, cómo batalló, luchó con su carácter, o con su esposo, porque nuestros padres eran padres rudos. Nosotros venimos de una sociedad machista, donde nuestro México, ¿verdad?, por la causa de que no se conocía palabra de Dios, nuestros padres no conocieron palabra de Dios, entonces no había un temor a Dios y se ensañaban con la mujer. Muchas cosas pasan, ¿verdad? Y vemos que la mujer es muy amada por Dios, pero así ha sufrido. Y
pero vemos también en la misericordia del Señor cómo Dios, hermanos, trabaja, cómo Dios se encarga de cuidarlas, cómo cuida a su iglesia. No olvidemos eso, que la iglesia Dios la mira como una mujer. A nosotros la iglesia del Señor nos mira como su novia y Él la cuida, así como cuida de las mujeres. Vemos que Dios ha sido bueno y le contaba esa historia porque tenemos que entender la sensibilidad que Dios tiene. Dios es un Dios sensible. Dios no es un Dios, hermano, solamente un Dios rígido que todo el tiempo está enojado. Es parte de su carácter que es un Dios celoso, hermanos, es un Dios de fuego consumidor, pero es un Dios sensible que cuida de nosotros. Es un Dios que cuida de su iglesia, que está al pendiente de ti, que ha provisto para ti, ha provisto para la mujer que más ama, que es la iglesia de Cristo. Dios ha provisto alimento, Dios ha provisto felicidad, paz a tu vida, y lo más importante que Dios ha provisto a su iglesia ha sido la salvación de nuestra alma. Al morir Él por nosotros en la cruz del Calvario, al dar su vida por nosotros en aquel madero y derramar su sangre por nosotros, hermanos, es el sacrificio perfecto que ha provisto Dios para su iglesia, hermanos. ¿Puede aplaudirle al Señor porque Dios es un Dios bueno? Hágalo al Señor, gloria a Dios, porque Dios es bueno, qué grande es el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Dios ha provisto. Vemos que hemos visto por las Escrituras que Dios es un Dios que ha dado siempre provisión a su iglesia, a sus hijos. Vemos que Dios a sus siervos a través de la Escritura, cómo Dios ha trabajado por medio de su gracia con sus hombres, con sus mujeres. Vemos aquel Abraham, hay una historia que una de mis favoritas de Abraham, hermanos, el padre de la fe, cuando Dios le da todo a Abraham, le provee todo a Abraham. Abraham era un hombre de fe, el padre de la fe. Abraham fue un hombre que caminó bajo la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, hermanos, hermanas, es lo que Dios te provee. Dios te provee sin tú merecerlo. Yo no merezco, pero Dios provee, hermanos. Dios me provee. Tú no te lo mereces, pero Dios sigue proveyendo. Dios sigue dando. Dios sigue siendo bueno. Alabado sea su santo nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vemos que Dios le dio de su gracia a Abraham, hermanos, siempre estuvo bajo su gracia. Abraham caminó bajo la gracia de Dios. Abraham fue un hombre riquísimo en todas las áreas, hermanos. Nada le faltaba a Abraham, solamente le faltaba un hijo, pero Dios ya le había prometido la promesa que él le había dado, y Abraham creía, él caminó bajo la gracia de Dios, él recibió las promesas, le dio a su hijo Isaac. Pero vemos que Dios, cuando probó a Abraham para ver qué había en el corazón de Abraham, porque Dios prueba nuestras vidas para ver qué hay adentro, hermanos. Dios quiere ver, Dios quiere conocer lo que hay en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos. Dios prueba a Abraham y le pide su hijo, aquel que le había dado en la vejez. A la edad de 100 años, 90 años habían tenido su hijo, hermanos, y ahora Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio. Pero Dios, hermanos, estaba probando a Abraham, y Abraham era un hombre de creer en el Señor, y un hombre que caminó bajo la gracia de Dios y nunca dudó de la gracia de Dios. Aún en el último momento, cuando iban al sacrificio en aquel monte donde Dios les había dicho, Abraham iba para allá. Y su hijo le preguntaba a Abraham, se cree que el hijo de Abraham, Isaac, 14, 15 años, podría haber tenido en ese tiempo, cuando se lo piden sacrificio. Cuando ellos van hacia allá, Isaac le preguntaba a Abraham, Abraham, papá, padre mío, he aquí la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham preguntaba, Jehová proveerá, Dios proveerá. Dios proveerá, porque Abraham sabía que era un Dios proveedor. Abraham creía en la gracia de Dios. Y por eso cuando llegan a aquel momento, hermanos, Abraham miró la gracia de Dios nuevamente, porque en lugar de ofrecer su hijo, Dios proveyó un cordero para que sacrificara el cordero en vez de su hijo. Entonces Dios siempre ha provisto para sus siervos, para sus hijos, que somos la iglesia. Dios siempre ha provisto, Dios siempre nos ha dado. Vemos que David también fue un hombre que caminó bajo la gracia de Dios,